Nosotros, eh, cuando hablamos normalmente, hablamos en un lenguaje coloquial. Es la manera común de hablar, no es una forma técnica. Y en matemática hablamos en un lenguaje simbólico. Por ejemplo, los problemas nos lo dan siempre los profesores en lenguaje coloquial. Cuando me dicen, por ejemplo, un número, y es un número que no conozco, ¿cómo traducimos eso en un lenguaje simbólico? Cuando me dicen un número que no conozco, que aparece una letra que aparece en las ecuaciones siempre. La letra X. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Están viendo la pantalla, ¿verdad? sí, sí, ¿Están viendo lo que profe. escribo? Sí. Ah, bien. Sí. Ah, ok. Ok. Entonces, si un problema me dice un número y yo tengo que traducir esa expresión que está en un lenguaje coloquial a un lenguaje de símbolos, pongo X, también puedo poner Y, puedo poner M, puedo poner cualquier letra, pero generalmente pongo X. Después, también me dicen el siguiente de un número. Les pregunto, ¿cuál es el siguiente, por ejemplo, de el 5? ¿Cuál es el número que le sigue al 5? El 6. Efectivamente. ¿Y cuál es el número que le sigue al 1.000.000? 1.000.001. 1.000.001. Pregunto, ¿qué le hago al 5 para que se transforme en 6? Le sumo 1. Al 1.000.000 para que se transforme en 1.000.001, Le también sumo le sumo 1. Y siempre cuando quiero hallar el consecutivo de un número, tengo que sumarle 1. O sea que el consecutivo del 5 es el 5 más 1, el consecutivo del 10 es el 10 más 1. ¿Cuál será el consecutivo del número X que no conozco? X más más ¿cuánto? 1. Efectivamente, X más 1. Siempre el siguiente de un número es ese número aumentado en 1. Y si hacemos algo parecido, pero para el anterior, ¿cuál es el anterior de un número? O el antecesor. ¿Cuál es el anterior de 5? 4. ¿Y qué le hago al 5 para que se transforme en 4? Le resto 1. Entonces, al número X, para hallar su anterior, tendría que quitarle 1 también, y así se hace la traducción de el anterior de un número. Y esto después nos sirve para plantear ecuaciones. Aquí la profe les dio algunos ejemplos. Un número que no conozco es X. Y el duplo o doble de ese número es 2 por X. Por ejemplo, el doble de 10 es 2 por 10. ¿Se entiende? La mitad de un número es la mitad de X. O X dividido 2. O X sobre 2. O X dividido 2. Es lo mismo. Que está expresado en esta parte. Un número disminuido en la cantidad que sea, supongamos, en 5 sería x menos 5. Disminuido en 10 sería x menos 10. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta? Kiara, No, bien. Les pido por favor que realicen la actividad 1 y yo enseguida les pongo la respuesta. Por ejemplo, en la actividad número 1 dice un número aumentado en 3. Entonces sería un número más 3, ¿verdad? Un número disminuido en 9 sería x menos 9. Por favor, vayan realizando esas actividades y me van mandando la respuesta por imágenes al número de WhatsApp que les mandé recién. ¿Sí? Y yo enseguida les pongo la respuesta. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? no. No. Bien.
Vamos trabajando así en conjunto. Yo voy trabajando acá y ustedes en sus casas y así ganamos tiempo. Bien, Kiara. Kiara, ¿esto hiciste sola? ¿Lo que me mandaste? Kiara. Ahí le mandé más ejercicios. ¿Se desconectó o Kiara? ¿Cómo la ves, Abril? ¿Cómo? ¿Cómo la ves? Ahora igual les ayudo con la respuesta. Bueno, ¿Cómo ves de complicado esto? ¿Lo entendés o querés que hagamos juntos desde el principio? punto del principio porque no entiendo nada yo. Bien, así me gusta.
Siempre tenés que decir, cuando te quedes, decir, no entiendo, y vamos de cero. Vale. Para que ahí Kiara me dice que tiene unos problemas. Listo. Ahí se conecta. Listo, Kiara. Te preguntaba si vos hiciste sola eso que me mandaste. Un poco me ayuda mi mamá. Ah, ok. ¿Y entendés? De todas maneras, bueno, acá estábamos hablando con Ariel y vamos a hacer todo juntos Ay, antes de no, ya proseguir. entendí. Bien, un número aumentado en 3 x más 3, perdón, aquí era. Un número disminuido en 9 x menos 9. Un número aumentado, yo veo esto, un número aumentado y pongo x más 1, porque esta frase me dice eso. Perdón, pongo x más. Y después veo en cuánto se aumenta ese número. Me dice que el número aumenta en el doble de 5. Y doble de 5 se traduce como 2 por 5. ¿Se entiende? Un número aumentado está acá, en x más. El doble de 5 es 2 por 5. ¿Se entendió? O sea que esto sería lo mismo que x más 10. ¿Comprenden? Sí. Bien. La suma, cuando yo veo esto, pongo un signo más. Entre. Tengo que ver qué cantidades pongo acá. Un número que no conozco, que es x, y su consecutivo. El consecutivo de x es x más 1. Que después puedo escribir esto como x más x más 1, porque como delante del paréntesis hay un más, puede desaparecer el paréntesis y escribirse todo tal cual está. Luego puedo sumar x con x, que serían 2x más 1. Vamos al siguiente. La mitad de un número, como dijimos, se traduce como un medio de x, y la palabra de significa por. La mitad de un número ha aumentado en 4, más 4. El siguiente de un número, dijimos que era x más 1, el siguiente de un número, más 8, tendría que poner así. Y finalmente, esto sería lo mismo que x más 9, porque se puede sumar el 1 con el 8. La suma de dos números consecutivos. Dos números consecutivos. O sea, el número x y el de su consecutivo, que sería x más 1. Entonces tenemos la suma de dos números, el primero y el segundo. Y tenemos que establecer de que esos números sean consecutivos. Para que sean consecutivos, uno tiene que ser igual al otro, pero aumentado en una unidad. ¿Se comprende eso? Sí. Sí. Bien. No hay duda, ¿no? Si surge alguna duda me dicen, no entiendo. La suma de dos números impares. Veamos los números impares. Supongamos que son consecutivos, ¿no? Por ejemplo, si x es un número impar, por ejemplo, díganme un número impar cualquiera. 3. 3. ¿Cuál será su siguiente número impar? El número impar que le sigue al 3. ¿Será el 4? 5. El 5, porque el 4 es par. Y el siguiente del 5, el siguiente impar, El 7. y el siguiente, El 9. bien. Pregunto, ¿cuánto hay de diferencia entre cada uno de estos números? ¿Cuánto le tengo que agregar a uno para que se convierta en el otro? 1. Aquí, 1, Sí. 3 más 1, 5. 2. Ajá. Y al 5 también 2 para que se convierta en 7, y al 7 tengo que sumarle 2 para que se transforme en 9. Entonces, siempre
para dos números consecutivos impares, la diferencia es de 2. Por ejemplo, si x es mi número impar y yo quiero saber cuál es el impar que le sigue, debe ser x más 2. Y el otro que le sigue será x más 4. Y así. ¿Me siguen? Sí. Ahora, me imagino que acá faltó, igual le preguntan a la profe, me imagino que acá faltó la palabra consecutivos. Si faltó la palabra consecutivos, tendría que sumar el número impar x más el número impar que le sigue, que sería x más 2. O sea, este es el número impar y este el impar que le sigue. Y sumo los dos. ¿Sí? Y aquí sumaría x con x, que serían 2x más 2. Pero, si es así como está acá, voy a decir que un número impar es x y el otro es y. Y así podría sumar dos números impares que no necesariamente sean consecutivos. Por ejemplo, el 3 más 11. No son consecutivos, son dos números impares. Pero para eso tengo que establecer que x e y sean números impares. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Y ahí voy a aclararles otra cosa porque acá no sé si la consigna era así o, o quizás tiene que ver con esto que les voy a decir ahora. Consulte con la profe. Por ejemplo, un número par siempre va a ser 2 por n, 2 por x o 2 por cualquier letra. ¿Por qué? Cualquier número par se puede obtener con esta fórmula. Vamos a suponer que x vale 1, por ejemplo. ¿Cuánto me da? 2, ¿verdad? Sí. Ahora, si x vale 2, el resultado es 4. Si x vale 3, el resultado es 6. Y así, yo tengo la certeza que sea cual sea el número que yo le dé a x, cualquier valor, el que ustedes quieran, sea par o impar, si multiplican por 2 a ese resultado, a ese número, el resultado siempre va a ser un número par, con esta fórmula. Siempre, siempre el resultado va a ser par, cuando pongan acá un número entero. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, si este siempre, siempre es un número par, ¿cómo haría para un número par transformarlo en impar? Por ejemplo, ¿cómo hago con el 6 para transformarlo en un número impar? Para transformarlo en 7. Le sumo 1. Efectivamente. Y así, a cualquier par que le sume 1, siempre el resultado va a ser un impar. Otro ejemplo, el 14. Si le sumo 1, el resultado siempre, sí o sí, va a ser 15, o sea, un número impar. Y así, entonces, si esto es un número par, un número impar debe ser lo mismo, pero aumentado en 1. Un número par y un número impar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces quizás esta consigna sea un número impar más otro número impar, que digamos que sea 2i más 1. Consultan con la profe. Para mí, acá faltó la palabra consecutivos, y es lo que explicamos primero. Pero esta parte del video, cuando yo se las mande, véanla de nuevo, analícenla de nuevo, y si surge alguna pregunta, me mandan un mensaje. Bien. La palabra producto significa multiplicación. Otra vez capaz que yo haya cortado acá esto. El producto... No, sí, acá me faltó. Pueden ir realizando hasta ahí, por favor, y seguimos. Hagan hasta ahí y me mandan una imagen. ¿Todo bien? ¿Necesitan que les muestre algo? Sí, profe, yo no entiendo el I. El i. Ah, bien. El producto del triple de un número y 12.
El producto significa multiplicación, o sea, me dicen la multiplicación del triple de un número y 12. O sea que tengo que multiplicar aquí un número y aquí otro. La multiplicación entre el triple de un número, vamos a poner punto para no confundir la X con la multiplicación, y 12. Acá tengo el triple de un número y ese triple de un número se tiene que multiplicar por 12. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y el último, la diferencia entre el doble de un número y su anterior. Diferencia significa resta. Y ahora analizamos qué cantidades vamos a restar. La diferencia entre el doble de un número, que sería 2x, y su anterior. ¿El anterior de quién? El anterior de x. Pero debemos poner esa cantidad entre paréntesis, porque es menos toda la cantidad. Ahora les explico de nuevo. La diferencia entre el doble de un número, que sería 2 por x, y su anterior. ¿El anterior de quién? El anterior del número x. Y recordemos que el anterior se escribe como x menos 1. Va entre paréntesis sí o sí si hay un menos sobre todo afuera. ¿Se comprendió? Sí. Bien. Me mandan las imágenes y seguimos. Profe, Sí. ¿puede poner por favor el i? Es que no me fijé si lo había hecho bien o si ¿Qué le tenía que pongo? corregir. El i de la actividad 1. Ahí está. ¿Se entiende? El producto entre el triple de un número y 12. Sí, gracias, profe. De nada. Sí, estaba bien. Es lo mismo, está en otro orden. La de dos números consecutivos estaba mal. Estuviste corrigiendo, ¿no? ¿Qué hará? ¿Cómo, profe? Que estuviste corrigiendo, digo, revisando cada uno. Sí. Sí. Ah, bien. Ok, fíjate que ahí están casi todos bien, pero hay algunos errores. Bueno, profe. Ok. Abril, ¿todo bien? Sí. Ok, avísame si necesitas ayuda. Bueno, acá en la suma de números impares pusimos impares consecutivos, vamos a suponer que era ahí. Todo esto es para mañana.
No tiene fecha de entrega. Ah, ok. ¿En cuál te quedaste, Abril? ¿Cómo? ¿En cuál te quedaste, digo? Ok. ¿O tenés alguna duda? Está todo bien. Me quedé en la J. ¿Lo entendiste cuando lo explicamos? Mazo. Bien. A ver, vamos a poner esto así. La diferencia se traduce como menos. Entonces tengo que hacer una resta entre dos cantidades y a partir de lo que me dice de acá en adelante, descubro qué es lo que tengo que poner en estos lugares. Cuando me dicen la diferencia, pongo el menos. Entre el doble de un número y su anterior. Entonces tengo que restar el doble de un número y su anterior. ¿El anterior de quién? Del número del que venimos hablando. El anterior de número, según lo que habíamos visto en los primeros ejercicios, era x menos 1. Estás hasta ahí, ¿no? Y esto Sí. es el doble de un número. Entonces, esta es la diferencia entre el doble de un número y su anterior. ¿Está? Sí. Bien, mándame la imagen, por favor, así seguimos. Bueno, Kiara, anda leyendo, por favor, las frases de esta imagen, donde dice frases algebraicas. No sé si ya la leíste. ¿Cómo, profe? ¿Viste? En la pantalla ves ahora la parte de frases algebraicas que tenés en tu PDF. Sí, ¿Ya ¿la las leo? leíste? Sí, lee para vos y decime si comprendes. Son distintas maneras de expresar lo mismo. Bueno, Ujú. profe, Sí, ahí en donde dice un número más 5, en vez de la N también podría ir la X. sí, cualquier letra puede ir. Sino que Ah, estamos acostumbrados a usar siempre la X. Y en el 2 de lo que está con azul, falta un D. En el 2 donde dice restar 11 un número, sería restar 11 de un número. Avísame si después tenés alguna otra duda o si ya comprendiste. bueno, profe. Ujú. Bueno, Ok. Lo mismo, Abril, cuando termines, mandame la imagen y analiza esas frases que aparecen ahí. Lo, tenés esto en el PDF que le dio la profe.
Les digo esto porque ya se nos termina el tiempo y en 15 minutos volvemos. ¿En 15 minutos? ¿O cuál sería la opción? Ya les digo. Ah, no, ahí nomás. No tenemos recreo. Directamente. Cuando se corte, ingresan directamente con este nuevo enlace que les mando. ¿Listo, Kiara? ¿Ya terminaste de analizar todo? Sí, ¿No hay preguntas? sí, ¿No? el último, Sí, el de división, ¿podría ser? sí. No, no lo entiendo. Bien, un número dividido entre 7 es la primera opción, que sería A dividido 7. Podríamos haber puesto también X dividido 7 o cualquier letra dividida entre 7. ¿Sí? Que es lo mismo que poner esa letra sobre 7. Podría poner, por ejemplo, 3 dividido 7 pondría 3 sobre 7. 10 dividido 7, 10 sobre 7. O 3 dividido Ah, 7 o 10 dividido 7. Una manera de comprender este tema es siempre, en lugar de pensar con letras desde el principio, pensar en números como el 3, como el 10, como lo acabamos de hacer recién. ¿Me entendés? sí, Bien, aquí falta una opción, me parece. También podría ser un séptimo de A. Esa sería otra opción, que sería la séptima parte de un número. Listo. ¿Cuánto nos queda acá? Un minuto. ¿Me prestan atención acá, por favor, un ratito? Abril también. Abril, ¿estás? Sí, Bien. ¿Me prestan un momento antes de que se termine? Otro queda un minuto. Bien, actividad 2, escribir en símbolos. Me parece que acá la consigna era escribir en lenguaje coloquial porque en símbolos ya está. sí, sí, así era, así dijo la Mm, profe. efectivamente. Entonces, acá sería, por ejemplo, 8 aumentado en un número es 12 o es igual a 12. Podría ser. Ustedes los tienen que escribir en palabras. Acá, Yo el puse, consecutivo de un número disminuido en 7. Sí, sí, ¿alguna pregunta? no, ¿No? Ah, ok. Ya se nos corta. Estamos de vuelta. Esperemos que se sume Abril. profe, en la Sí, actividad 2, en el A, yo puse la suma de un número aumentado
8 es 12. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien porque ahí te comparto la pantalla. Bueno. Sí, estaría bien un número aumentado en 12 porque es lo mismo 8 más x que x más 8, conmutativa la suma. Así que está bien. En el caso de la resta quizás hubiese sido diferente. Y bueno, acá en el B les decía que sería x más 1 es el consecutivo de un número. El consecutivo de un número disminuido en 7 es 10. Podríamos haber puesto. O también podríamos decir la diferencia entre el consecutivo de un número y 7 es igual a 10. Hay varias formas de decir lo mismo. Aquí podría Sí, ser... Sí, decime. yo puse la diferencia de 7 y su consecutivo da 10. Ajá, cuando vos decís su, estás hablando del 7 y en realidad estás hablando de otro número, ¿me entendés? Porque vos decís la diferencia entre 7 y su consecutivo, o sea, el consecutivo de 7 me estás diciendo, y no el consecutivo de un número que no conozco, ¿me entendés? Sí. Entonces, sí o sí tenés que usar esto. Y tiene que ser, y en el caso de que hubiese sido así, tendría que ser la diferencia entre el consecutivo de 7, porque eso está primero, y 7. Igual, aunque no es el caso, ¿no? Y en el punto C, tenemos que acá. ¿Qué cuenta? Ahí lo que estoy marcando con rojo. Una, Multiplicación. una multiplicación que se puede llamar producto, según lo que habíamos dicho. Entonces podríamos decir el producto entre. Después traducimos esto paso a paso. Esta es la mitad de un número aumentado en 6, ¿verdad? Y este es el doble de un número. Podría ser así. El producto entre la mitad de un número aumentado en 6 y el doble de ese número, y su doble, es igual a 28. O un número dividido 2 más 6 multiplicado por el doble del número, es igual a 28. ¿Se entendió? Y O podríamos decir, para ser más específico, el resultado de la división de un número más 6 multiplicado por el doble de ese número es 28. Pero lo que está más comprensible es lo que dijimos al principio. El producto entre la mitad de un número aumentado en 6 y el doble del número es 28. Bien, no tiene fecha de entrega, me dicen, ¿no? Me realizan la actividad 2 y me la mandan también, por favor, ahora. bueno, perfecto. Les mandé más ejercicios, pero acá tienen más. Ujú. Kiara, ahí en el del 7 no corregiste. Era la diferencia de el consecutivo de un número y 7, o entre el consecutivo de un número y 7.
Y en el último, solamente te falta establecer la multiplicación. Sería la mitad de un número aumentado en 6. Ah, te faltó poner la palabra el producto entre la. Ahí viste, en el último vos tenés la mitad. Antes de poner la mitad tendría que ser el producto entre la mitad y después estaría todo bien. ¿Me seguís? Profe, Sí. ¿cómo sería el B? ¿Cómo lo tendré que corregir? ¿El B me decís? El Sí, del 7. sí, ese es. Dame 2 segundos. El 7 sería la diferencia entre el consecutivo de un número y 7 es igual a 10. Vamos todo en letras. Así. Lo que pasa es que cuando vos decís su consecutivo, ahí en lo que pusiste, estás dando a entender como que el número es 7, pero en realidad no conocemos cuál es el número. Por eso decimos la diferencia entre el consecutivo de un número que no conozco, por lo tanto lo llamo X, que sería esto, y 7. ¿Me seguí? ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bien. Y acá en el punto C solamente te faltó poner al principio el producto entre, y todo lo demás que pusiste está bien. Ok. Bueno. Vamos al siguiente paso a paso y así van a quedar más claras algunas de las cosas que se trabajaron en los puntos anteriores. Aquí vamos trabajando juntos los tres con el siguiente. ¿Estás, Abril? Sí, Bien. La suma de dos números. Son dos números aparentemente que no tienen ningún vínculo entre ellos. O sea, no es el número más el consecutivo, ni el número más el antecesor, ni nada. Son dos números que no tienen ninguna relación. Entonces, son dos números distintos, por lo tanto, tengo que representarlos por letras diferentes. La suma de dos números. Eso y listo. ¿Sí? Ahora, un número disminuido en 2. Un número que no conozco habitualmente se representa por X. Disminuido en 2 tendría que ser -2.
¿Se entendió eso, Abril y Kiara? Sí, profe. Bien. El producto, ¿qué significaba producto? Multiplicación. Bien. El producto de dos números distintos. ¿Qué pongo entonces? ¿Qué puedo poner acá y acá? Dos números distintos. Tienen que ser distintas letras. Entonces puedo poner X e Y también. Podría poner A y B. Podría poner M y N. ¿Sí? Ponen dos letras cualquiera. La multiplicación de dos números que no conozco. Por lo tanto, como no los conozco, los tengo que representar por medio de letras. El cociente de dos números. ¿Qué significa la palabra cociente? Producto significa multiplicación. Cociente significa lo División. contrario. División, efectivamente. Entonces, la división de dos números, que puede ser X dividido entre Y o X sobre Y. Son dos maneras diferentes de expresar la división. El doble de un número. Cuando hablo del doble, el triple, el cuádruple, tengo que multiplicar por lo que corresponda. En el caso del doble, tendría que poner el doble de un número. Abril, ¿se entiende hasta acá? Desde el 1 al 5. Sí. Bien, hagan hasta el 5, por favor, y me mandan las imágenes. Ya, ahora. Quiero las imágenes. Ya. Y me avisan. Solo hasta el 6, profe. Hasta el 5. Ah, bueno. Si tienen dudas, Profe, sí. sería como 2x más 3x igual a 8. Ajá. Pero usaste X las dos veces. Está casi perfecto. El asunto es que me dice de un número y después dice otro número. O sea que son números distintos. Y usaste la Cambio X. Ajá. una x por otra letra. Ajá, una de las X las cambias. Sí. Bueno, profe. Ok. Abril, estamos haciendo este punto, ¿no? El de recién. Eso que estás viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sacaste los números esos, el 7, el 6, el 8, el 5? No sé. Fíjate que acá teníamos que poner dos letras nada más. Dos letras cualquiera sumándose. Acá una letra menos un número, acá dos letras multiplicándose, acá dos letras que se estén dividiendo y acá el 2 por una letra. Bueno. ¿Entendés? Sí. Sí, bien. Entonces, aquí cómo quedó, ¿cómo te quedó Kiara el 6? Ahí le digo, profe. Espérenme un Ujú. ratito. 2a más 3x igual a 8. Bien, bien. El 9, por favor, anda pensándolo. Bueno, profe. Abril está realizando los ejercicios de nuevo, del 1 al 5. Sí. Ok. Kiara, ¿ya sabes cómo sería el 9?
Todavía no, profe. ¿Necesitas ayuda? Sí, un poco. Sí. Ujú. Bien, expliquemos desde el 6 en adelante, así Abril también puede ver cómo se resuelve el 6. Préstame atención acá, Abril. Ujú. Aquí tenemos el doble de un número más el triple de otro número. Entonces, primero hagamos la traducción del primer recuadro. El doble de un número. 2 por x. Más, pongo un signo más. El triple de otro número. El triple de. No puedo poner x porque me dice la expresión que acá tenemos otro número. Entonces tengo que usar otra letra. Bueno, y al final es igual a 8. Igual a 8. Entonces tengo el doble de un número más el triple de otro número y eso es igual a 8. ¿Se comprendió, Abril? Sí, Bien. Punto 9. Un número más su consecutivo. Un número que no conozco es x. Más, pongo el signo más, su consecutivo. Acá la palabra su me está dando a entender de que sigo hablando del mismo número. O sea que sigo hablando de x. Por lo tanto, aquí no voy a usar otra letra ya que estoy hablando de la misma cantidad. Estoy hablando del consecutivo de x. Entonces, es un número más su consecutivo. ¿El consecutivo de quién? De ese número del que venía hablando, por eso utilizo la misma letra. ¿Estamos hasta ahí? Punto 10. Un número par. Ya dijimos hace rato que un número par era, me parece que acá usamos el espacio que no correspondía. Esto iba ahí arriba. Un número par, dijimos que era 2 por n, 2 por cualquier letra. Siempre si yo uso esta fórmula, siempre el resultado va a ser un número par. Y un número impar, dijimos que era eso más 1, un número par más 1. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? Bien. Completen hasta ahí, por favor. Si quieren ver algo, lo pongo de nuevo. Profe, Sí, un número impar sería lo mismo, pero cambiando el número par por el impar. el impar sería lo mismo, pero aumentado en 1. Sería un par Ah, aumentado en 1, siempre es un impar. bien. Abril. Bien, Abril. Ok, ¿no hay preguntas hasta acá? no, Kiara, ahí en el 11 era 2n o 2x más 1, no 4. Ah, bueno, Ok, perdón. no, está bien. Pero ¿entendés por qué no? ¿O no? No. Ahí te escribo. Pasa que un número impar, que sería esto, es lo mismo que un número impar, pero aumentado en 1. Esto pasa porque siempre a un número par que yo le sume 1, voy a obtener siempre, siempre un número impar. Por ejemplo, un número par, que sería el 4, le sumo 1 y el resultado va a ser un impar. Otro par, digamos el 10, le sumo 1 y voy a obtener un impar que sería el 11. Y así, ¿se entiende? Entonces, todo número par que se representa por 2n
Cuando le aumente 1, me va a dar como resultado un número impar. ¿Está? Ah, sí. Bien. Vamos a el último. Bueno, esto ya lo pueden hacer solas. Quedaría como un desafío. ¿Te mando la foto, profe? Ujú. Sí, tienen que unir con flechas y ya estaría. Bien, Bueno, entonces, sí, hagan el 4 y me mandan como para que podamos corregir. Y mañana tenemos otro encuentro, ¿les parece? Así seguimos avanzando con el práctico. ¿Cómo? Que mañana nos conectamos de nuevo Bueno, para hacer el punto 3. ¿Sí? Abril, ¿a qué hora más o menos, profe? mañana no tienen nada. Abril no tenés inglés, nada, nada por el estilo. creo que sí tengo inglés, pero la teacher no puso bien los horarios para mañana. No se organizó bien con los horarios para mañana. Bien, ¿no? Entonces vos salís ahora a las 7, a las 6, 7 y media de ahí, ¿no? Sí, Bueno, avísame el horario apenas salgas, así acordamos con Kiara. A qué hora nos bueno, conectamos mañana. Dale. bueno. Y Kiara, entonces después de las 7 y media te aviso. Bueno, profe. Bueno, mándame eso ahora. Abril, me quedo con vos un ratito, por favor, así sacamos las dudas que quedaron. Kiara, ¿te puedes desconectar? Nos vemos mañana. Y enseguida te mando el Zoom de esta clase. Te mando el video, así te queda. Bueno, profe. Bien. Chao. Chao, nos vemos, rende bien. Listo. Vamos desde el principio. ¿Dónde estábamos? Acá. Con lo que acabamos de ver, ¿quedó un poco más claro abrir el tema? Sí, Decime, ahí en la pantalla tenés las respuestas A, B y C del punto 1. Decime si comprendés y en el caso de que no comprendas, decímelo, así te explico de nuevo. mm, sí entiendo eso. Bien. El D, El D no lo entiendo. bien. El punto D dice la suma, entonces pongo un más, entre. Y ahí tengo que decir qué voy a sumar. Me dice que sume un número que no conozco, a quien llamo X, y su consecutivo. ¿El consecutivo de quién? De ese número del que vengo hablando y que no conozco. Y el consecutivo de ese número es X más 1. Entonces tengo la suma de un número y su consecutivo, el consecutivo de ese número. Recordad que el consecutivo de un número es ese número más 1. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Decime si comprendes el E. Es la mitad de X y le sumo 4, ¿no? Ajá. ¿Se entendió? Vamos a hacer Sí. todo. Aquí, para que se entienda mejor, pongamos así. El siguiente de un número más 8. ¿Está comprendido? Mm, Este es no el mucho. este es el siguiente de un número. ¿Entendés que este es el siguiente de un número, no? Es lo que explicamos. Sí. Más 8. El siguiente de un número, más 8. Ah, sí, se entiende. Bien. Vamos con el G. ¿Comprendés el qué? No, esto no lo entiendo. Bien. La suma de dos números. Este número y este número. Pero ¿qué relación hay entre esos dos números que están recuadrados?
Es que uno es el consecutivo del otro. Este es el consecutivo de este. Y sé que es de este porque estoy usando la misma letra. En un mismo problema no puedo usar letras distintas para una misma cantidad. ¿Se entiende? La suma entre dos números. Y esos números son consecutivos. X más 1 es el consecutivo de X. ¿Se comprendió? Sí. Bien. H. La suma de dos números impares, me parece que aquí es consecutivos. Estoy casi seguro que le faltó esa palabra. Entonces, la suma de dos números impares consecutivos. Si este es un número impar, este sí o sí debe ser su consecutivo. ¿Me seguís? Bueno, Si este es 3, este debe ser 5. Su impar consecutivo, ¿no? No el consecutivo de 3, que sería el 4, sino el siguiente impar. ¿Me seguís? sí. Digamos si x vale 3, acá tendría 3 más 2, que sería 5. Entonces tendría la suma de dos números, perdón, 3 más 2, que sería 5. Dos números impares consecutivos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y bueno, el i creo que estaba comprendido, ¿no? Sí. Era el producto, o sea, la multiplicación entre el triple de un número y 12. Sí, ese sí lo entendí. Y acá la diferencia, que era resta, entre dos cantidades, obviamente, pero ¿qué características tiene? La diferencia entre el doble de un número, que es 2 por x, y su anterior, el anterior de ese número del que vengo a hablar. Bueno, ¿Quedó más claro el tema? sí. Igual ahora te mando el video y vas a ver todo esto de nuevo. Así que, y si ahí tenés alguna consulta, me avisas. Mándame todas las actividades hasta el 4, por favor. Bueno, ahí se las mando. Bien, estamos en contacto. Cualquier cosa, y te mando los enlaces del trabajo anterior para que los puedas completar y corregir. Bueno, Dale, nos vemos, Abril. Que andes bien. chao. Un gusto.